Vemos entonces que el delito individual, al reunirse varios individuos y formar bandas u organizaciones, ya después de 2, 3 o 4 personas ya se puede hablar de asociación para delinquir. Por lo tanto, todas estas cuestiones, profesor, pero usted ¿por qué nos enseña así, nos dice varias cosas al mismo tiempo? Porque así es la cultura universal y así es el conocimiento, para poder decirles y irle dando fin a esta cuestión de bandoleros, bandidos y los partidos tradicionales, porque la sociedad actual es una sociedad que se debate y es efecto y producto en su propia seno, en su seno de contradicciones, de unas raíces de un ayer, que provienen desde las raíces mismas de la salud mental del ayer, que era dominada por la iglesia y que era delito la herejía, que era delito todo lo que en nombre de Dios se podía decir que era delito. Y así se fue reemplazando poco a poco, para poder hablarle de la cuestión nacional y del bandolerismo nacional. Se fue reemplazando poco a poco en una carrera moral a las cuestiones donde entran hasta los pacientes mentales. Y podemos decir que hay una psiquiatría porque hay una inquisición. Y nace así, podemos ver que la ideología de la salud mental, porque estamos en una sociedad enferma mental en todos los aspectos, es la continuación histórica de la teología. La ideología de la salvación es la teología. Y la persecución de las personas acusadas de enfermedad mental y de drogadicción, podemos recordar el endemoniado ganadero, ya quizá también fue un enfermo de droga. Es un tema, y esta es la heredera histórica de la persecución de personas acusadas de herejía y brujería, considerada de otra forma, pues, como herejía. Por eso es que vemos que se va reemplazando la ideología de la salvación con la ideología de la salud mental, que es cuando aparece la psiquiatría. Por lo tanto, podemos decir que en medio de la actitud cambiante de todas estas cuestiones, en que nace la moderna disciplina médica, vemos cómo la salvación por una ideología médica, que es la salud mental, empieza un proceso histórico en el que la medicina reemplaza a la teología y el psiquiatra al inquisidor, y a la persecución de enfermos mentales y drogadictos, a la persecución de herejes y brujas. Por eso es que en aquellas épocas llega un momento en que hay confiscaciones de bienes y nace una gran corrupción, porque en una neurosis demonológica del siglo XVII, los estados de posesión a un individuo correspondían a una neurosis, y todas estas cuestiones estaban detrás de los que quitaban bienes y señalaban de hereje y marcaban a las personas. Por eso que hoy en día los tratadistas escriben el manual de diagnóstico y estadística de enfermedades. Nosotros vemos, por ejemplo, cómo con la llegada de los reyes católicos al poder, el Papa Sixto IV en 1483 autorizó la creación del Consejo de la Suprema y General Inquisición, conocida popularmente como la Suprema. Y su principal objetivo era la represión de judaizantes, porque eran acusados de practicar religión de otra parte, en este caso judía en secreto, los falsos conversos. Y así hasta que se llegó un momento que la iglesia hace expropiaciones. Y estas expropiaciones, por supuesto, que va creando lo que se conoce hoy en día como la corrupción, cuando estas expropiaciones quedan en poder del Estado y la iglesia era la que dominaba el Estado, rey, dominaba todo. Entonces, esto nos va a nosotros a traer como nuestra historia, y en estos momentos en que hay una caída, por ejemplo, de una cuestión totalmente
digamos, del sistema, como fue la caída del bloque soviético, como fue la caída de los acontecimientos del neoliberalismo y lo propio en cuanto a las cuestiones que en nuestro día vemos cómo se quebró el socialismo soviético, se terminó la Guerra Fría y el surgimiento de Europa y el Japón, al lado de Estados Unidos con una tecnología que desborda la demanda interna. Y aquí fácilmente podemos comprender la apertura y la libertad absoluta de comercio con las conductas de conveniencia para dichas potencias industriales a costa de las posibilidades de las regiones sometidas a las cuales se los doblegan ideológicamente para que entreguen sus recursos a la voracidad de las multinacionales y consuman sin una clase de reserva sus productos. Esto nos trae aquí, después que dijimos que ya cuando la palabra delito hay varios, se llama asociación para delinquir y nacen organizaciones, bandas. Esto no es una queja ni una cuestión de nada, sino es para que vean nosotros cómo nuestros recursos naturales, nuestras cosas. Por ejemplo, aquí tuvimos una sola carretera asfaltada que llegaba hasta Usiacurí. Usiacurí era el pueblo más apreciado del Atlántico. Allá llegaban gente de todas partes sencillamente buscando las aguas medicinales de sus fuentes milagrosas que servían de atractivo a enfermos y turistas del país. Y esta fama del árbol de higuerón, por ejemplo el chorrito de Santa Ana, chacanitas e italiano, era legendaria. Quitaban los dolores de estómago, reumatismo, males de ojo, en fin, toda la dolencia de las personas del mundo que venían a Usiacurí. Entre esos vino un gran poeta llamado Julio Flores. Esas aguas ya no existen. Los pozos prodigiosos se secaron cuando el progreso irracional hizo sentir su presencia, y de nada valió entonces la protesta de los ciudadanos, encabezados por dirigentes de hombres que de una u otra forma se reunían en comunidad para defender al pueblo. Y por eso decimos que a estos pobladores de Usiacurí, a sus concejales, sus alcaldes y líderes comunales, que cuentan con los comités de apoyo del Estado en las diferentes partes, pero ya después que se acabó la fuente milagrosa. Y por eso es que en nuestros días nosotros somos un producto de aquella sociedad de precapitalista, capitalista, y después del derrocamiento del socialismo soviético, la terminación de la Guerra Fría, el surgimiento de Europa. Y entre esto viene la industrialización, Japón, Estados Unidos, hasta nuestro día. Y todo eso influye en nuestra sociedad. Y por eso podemos hablar aquí sin temor de que cuando analizamos cómo se destaca un gobierno llamado Unión Nacional de Ospina Pérez entre 1946 y 1950, sobre todo esto después del 9 de abril de 1948, vemos cómo la identidad de las clases dominantes en el plano económico y en el papel que debe jugar el capital, y aquí no le voy a hablar ahora del método, la metodología de fulano de tal, del ideólogo tal, del otro materialista, del otro idealista, no. Aquí estamos hablando de una realidad histórica de un pueblo que debido a esas cuestiones que pasaron, pudimos ver cómo las mulas que pasaban cargadas de café en tiempos de paz empezaron a pasar cargadas de cadáveres en el eje cafetero, por ejemplo. Y podemos entonces decir que esta cuestión nacional, de Unión Nacional de Ospina Pérez, trajo el capital extranjero que vino a jugar un papel en el desarrollo nacional y en lo político, y por el contrario a todas esas cosas, lo más ostensible fue que nació un antagonismo y las concepciones irreconciliables respecto a las estrategias a seguir frente a las clases dominadas como actores políticos. Y las fracciones burguesas y terratenientes liberales que habían desplazado o subordinado a los antiguos gaitanistas de la dirección de su partido con posterioridad al 9 de abril, estimaban por su parte, en cuanto a su partido, muchas cosas que eran recurrentes, vacilaciones, y que la crisis solo era remediable, coaplazable, o era sencillamente aplazable, no excluyendo, sino incorporando de manera subalterna a las masas populares al proyecto económico dominante o neutralizándola, es decir, intentando revivir el sueño de la revolución en marcha.
Era un esfuerzo desesperado de volver al punto de partida. Y en esta cuestión de bandoleros vemos como los conservadores utilizan, por ejemplo, a un hombre llamado Efraín González. Y utilizan a Efraín González, quien era un hombre de apenas unos 3 años de primaria. Y la familia González provenía también del departamento de Santander. Vemos cómo la violencia a través de innumerables medios de coerción, convirtiéndose luego en centro de refugio de familias conservadoras, desplazadas ellas también con idénticos procedimientos de otras regiones del país, como Boyacá y los Santander. La familia González provenía también del citado departamento de Santander. Y este Efraín González, que permanece en el Quindío, fue y tuvo relativamente la justicia y el ejército cerca, siempre le siguieron, y sobre todo a raíz de la sindicación que se le hizo del asesinato de un hombre llamado Celedonio Martínez, que fue director del diario del Quindío. Este hombre tenía una estela de asesinatos encima y los conservadores, para protegerse, le pagaron mucho más para que estuviera con ellos y para que le sirviera a ellos. Y así se llegó a un tenebroso pasado en el Quindío. Y toda esta gente, por ejemplo, nacieron muchos movimientos obreros, pero patronales, como la UTC. Se hizo que el segundo hecho, que fue estimulante, hizo retornar lo mismo, a cuestión que en la misma época y en la misma provincia de Vélez, en Santander, se acusó a un bandolero liberal llamado Carlos Bernal, que actuaba a nombre del MRL, y de estar masacrando a los campesinos conservadores, y estos, a cambio de la protección armada, ofrecieron a Efraín González una solidaridad mucho más amplia que la que pudiera tener en cualquier otro lugar del país. Y así es nuestro pasado tenebroso, y que en estas cuestiones nosotros somos un producto de una historia, de una sociedad, y por eso vimos que nuestras mulas, con la irrupción de las nuevas cuestiones, las aguas termales de Usiacurí, la florestación, la selva, todo ha sido destruido por lo que llaman neoliberalismo, y que en el pasado estas luchas encarnizadas entre estos partidos tradicionales y el surgimiento de una unión nacional van a dar al traste para una revuelta, una cuestión que todavía sufren los colombianos, que se llamó el impacto de la violencia sobre la vieja y debilitada estructura, donde es evidente de una u otra manera cómo se acaba con la hacienda, cómo los sistemas de explotación, aunque raras veces con la gran propiedad como tal, podemos decir, es un efecto, un decaimiento de cafetales por abandono, ausentamiento de los dueños, y en algunos casos una nueva correlación de poder entre el hacendado y los campesinos alzados en armas. Y colocaron así a los antiguos terratenientes en una posición desventajosa frente a la dinámica de una clase que va emergiendo, que se llama clase media, y que una vez terminada la violencia se empeñaron en introducir los avances tecnológicos en el cultivo del cafeto. Y esa clase se alza y hoy está también en frente de estas luchas entre pueblo y una clase que ya se alzó y que venía de abajo, y que también forma parte de la clase de dominio. Por eso es que se pueden hablar que en 1954 el 24% y el 25% y hasta el 28% de la población que era activa económicamente, se pueden citar ministerios como son los del trabajo de Caldas, todas sus vigencias, sus cuestiones. En 1954 conforman estos porcentajes de la población económicamente activa,
Y son casos de la vereda, por ejemplo, cuando en la vereda La Mina, en la vereda Los Juanes, que era del municipio allá en Tolima, que eran zonas predilectas de los bandoleros, Melco y Efraín González. La inserción de bandolerismo en la demanda poblada, en la extensamente poblada y altamente integrada zona cafetera, contradice a primera vista la tendencia de los bandoleros, que era subrayada por todos los estudios clásicos a ubicarse en áreas relativamente inaccesibles y cortadas de toda comunicación, y entonces buscaban las montañas y las cuestiones, pero estos hombres trabajaban al medio autor de conservadores y liberales, y muchos de ellos eran de esos partidos. Por lo tanto, hay una raíz de donde proviene la violencia colombiana y la delincuencia de hoy se conocen como subversivos, tanto en el ayer como en el hoy, y el nacimiento de guerrillas y esas cuestiones que tienen y ahondan sus raíces en esta historia de Colombia. Y por eso hablamos y nos ahondamos mucho en el pasado inquisitorio y en estas cuestiones, porque ya la corrupción provenía desde la misma iglesia cuando confiscaba bienes, y entonces entre los mismos confiscadores había la corrupción y era la ley. Por lo tanto, creo que hemos dicho un poquito acerca de esto, que se podía extender a 10, 15 clases, pero solamente con estas 2 o 3 para mis estudiantes que pasarán a un nuevo nivel, creo que está bien por hoy. Continuaremos, ¿no?